y realizar reflexiones que nos permitan avanzar en la temática que estamos tratando. Les recuerdo a todas y todos mantener los micrófonos apagados mientras no se intervenga, solicitar intervención con la señal de costumbre, cerrar el video para fluidez de la transmisión. Sin más preámbulo, le daremos la palabra a Armando de Negri Filo. Seas bienvenido, profe, amigo. Adelante, Armando, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Luisana. Yo vi que yo tuve un problema de entrar vía computadora en este link, ¿no? No sé por qué, entré por el teléfono. Entonces, como no logré entrar aquí por la computadora, te voy a mandar por WhatsApp, si me permites, la presentación que quiero usar eventualmente aquí como apoyo, ¿no? Y ahí Perfecto, sí. la puedes compartir ahí con los colegas, ¿cierto? Bueno, muchas gracias otra vez por esta oportunidad de compartir con ustedes este espacio, ¿no? De este posgrado, que además lo valoro mucho porque pone en perspectiva un conocimiento que se puede aplicar, porque ustedes no están frecuentando un espacio académico así para su ilustración personal, sino que entiendo que están haciendo una formación mediante el vínculo que tienen con el servicio público en Venezuela y ya ocupan un espacio en este sistema público y por lo tanto tiene el desafío de aplicar este conocimiento a la mejoría de este mismo sistema. En este tema que muchas veces no es tan evidente, ¿no? Para mucha gente, que es el tema de la microregulación de las redes de servicios de salud, lo que tenemos que enfrentar o que vamos a enfrentar como desafío es garantizar que este marco conceptual que habla del derecho a la salud como un elemento de orden universal, integral, igualitario, pueda ser objeto de una gestión, ¿no? De una microregulación, o sea, de una regulación operativa, ¿no? Que realmente transforme en garantías materiales lo que está inscrito en este marco, ¿no? Conceptual de derechos. Y ahí lo que es interesante trabajar es justamente la manera como nosotros acogemos, ¿no? O sea, el conjunto de las demandas en salud de las personas, de las colectividades, y transformamos esto en un proceso de gestión de esta necesidad, donde ubicamos en el sistema de salud la mejor oferta o respuesta necesaria para cada caso dentro de un marco de oportunidad, o sea, de tiempo adecuado para un mejor pronóstico y induciendo, ¿no? El uso del concepto de tiempo como predictivo del resultado final para las personas. Hay un doble desafío en eso, ¿no? Porque muchas veces llamamos o apodamos de referencia y contrarreferencia los elementos de la operación, ¿no? De este sistema de salud. De manera que eso se traduce como un proceso casi administrativo, ¿no? De referencia contra referencia, cuando de hecho lo que tenemos que tomar en cuenta es que eso es un ejercicio de gestión clínica, un ejercicio de garantía del derecho, de abogacía por la mejor respuesta necesaria y disponible en el sistema de salud. Y esto tiene profundas implicaciones en la operación, ¿no? del sistema de salud en términos de calidad volcada a los resultados en la atención individual, pero también nos permite otra cosa que no es menor, que es articular esta regulación operativa con una dimensión de salud colectiva, poblacional, en la medida en que articulamos esto con las dimensiones de intervención en el ámbito de poblaciones en territorios. Y yo creo que esto es un tema muy importante de destacar porque podríamos pensar la microregulación como algo como un call center, ¿no? Donde hacemos la llamada para ver si hay cupo en algún lugar y poder mandar el paciente para allá y tal. Pero lo que queremos es un proceso regulatorio aplicado a una intervención desde la salud pública, o sea, aprendiendo con la situación de lo que afecta a las poblaciones al tiempo en que distinguimos la necesidad individual de cada proceso, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a utilizar como apoyo, y agradezco que ya aparezca, ¿no? La presentación,
justamente lo que voy a tomar como caso para ilustrar lo que quiero mencionar con esta perspectiva es lo que estoy tratando actualmente de construir en la realidad mexicana. Yo he tenido una experiencia previa de todo este proceso de microregulación o regulación operativa en el caso de Brasil, donde llamamos a complejos de regulación, los centros que tratan de definir el flujo de pacientes en el sistema, y que ahora en México he tenido la oportunidad de pasar en limpio un poco la experiencia brasilera y dentro del contexto mexicano avanzar a algunos temas de actualización de este concepto, ¿no? Aquí lo llamamos centros coordinadores. ¿No me escuchan bien? A ver, dice la compañera que no me escuchan bien. ¿Cómo está eso? Y profe, yo lo escucho bien. Yo te escucho. ¿Sí? Bueno, espera un poquito que voy aquí a reprimir a mis colegas que Sí, hacen... se le escucha perfectamente bien, profe. Gracias. Ahora no. Pero, profe, no se te escucha. Sí, que cerré el micrófono para O- o- reprimir a mis colegas que estaban haciendo mucho ruido aquí. Ahora ya sí. Bueno, si me escuchan bien, sigo. Entonces, este contexto mexicano es valorable para el caso venezolano por algunas razones importantes. Primero, México es una república federativa y también lo es Venezuela. Luego hay un espacio de acuerdo entre las estructuras nacionales, los estados y también municipios en el proceso de atención. Y luego está el problema de la segmentación del sistema de salud. O sea, el sistema de salud tiene varias entidades que son prestadoras de servicio y también existe eso en Venezuela con varios subsistemas de salud, ¿no? Y por otro lado, también como en Venezuela, acá en México hay un marco legal que dice que hay un derecho a la salud que debe ejercerse más allá de la segmentación del sistema de salud. Y por lo tanto, hay un desafío de dessegmentar, o sea, ofrecer todo lo que tenemos para atender la salud de toda la gente, pero además hay un esfuerzo también de desfragmentación al interior de cada segmento, porque hay problemas en el flujo de los pacientes, ¿no? De las personas dentro del sistema de salud. Por esto, si me permite pasar la segunda lámina, por favor. Bueno, va poniendo los clics ahí para completar la figura. En el caso mexicano tenemos varios subsistemas, ¿no? De prestación pública que hoy necesitan un marco de integración. Vuelva atrás, ahí ya me pasó mucho. Y lo estamos haciendo mediante el Servicio Nacional de Salud Pública, el cual está hoy abocado a crear una coordinación, ¿no? Entre los varios subsistemas y utiliza para eso los distritos de salud en interacción con los centros coordinadores. Donde voy a poner la atención ahora es la función de los centros coordinadores como herramientas de articulación sistémica. Siguiente, por favor. Me da 2 clics. Entonces, el Servicio Nacional de Salud Pública tiene 2 componentes, los distritos de salud para bienestar y el Centro Coordinador de Salud para Bienestar, que tratan de operar esta garantía del derecho a la salud a lo largo de toda la vida de las personas, respondiendo, por un lado, a las determinaciones sociales, pero por otro lado, garantizando el acceso a servicios. O sea, una intervención de carácter poblacional, donde distritos tienen mucho protagonismo, y una garantía de atención individual, donde los centros coordinadores tienen mucho protagonismo. Y eso lo estamos haciendo también mediante la aplicación del concepto de las funciones esenciales de salud pública, o la capacidad de evaluación de la realidad, definición de políticas, asignación de recursos, acceso a los servicios y acciones y una evaluación permanente del desempeño de estas estructuras para poder retroalimentar continuamente. Entonces, utilizando estos elementos estructurales de fortalecimiento de la salud pública, encontramos en los componentes distritos y centros coordinadores un rol clave. Siguiente. Siguiente.
Entonces, de ahí surge este esfuerzo de lo que llamamos la microrregulación, ¿no? De la red de servicio. Y eso se da mediante estos centros coordinadores de salud para bienestar, que lo hemos denominado aquí SECOSABI, ¿no? Estos SECOSABIs reciben la totalidad de la demanda, o sea, son centros de coordinación que funcionan como una especie de torre de control, ¿no? Del espacio aéreo, o sea, una torre de control de un aeropuerto que recibe las solicitudes, ¿no? En esta metáfora, de todas las demandas que hay, de los que tienen que salir de un lugar e ir a otro lugar, o despegar de un servicio a otro, o ser recepcionados, ¿no? Aterrizar en un servicio a partir de la demanda de otro servicio, y que esta estructura entonces registra no solo el conjunto de las demandas, sino también organiza el conjunto de las respuestas. O sea, independiente de los varios subsistemas que hay, lo que utilizamos es el marco del contrato social universal de derecho para que todas las soluciones a sus necesidades puedan incorporarse según lo que está descrito en estas figuritas de abajo, ¿no? Siguiente. Entonces, el centro coordinador, como materialidad de este concepto, él integra tres grandes esferas, ¿no? La inteligencia estratégica en salud, el centro de emergencia y desastres, respuesta por lo tanto, emergencia y desastres, y la unidad de gestión clínica de flujo de pacientes. Y se enlaza con los distritos mediante la vigilancia en salud, donde los distritos tienen un rol fundamental de cercanía, de identificar necesidades poblacionales en salud en sus territorios y traducir eso en elementos, ¿no? De información que la inteligencia estratégica va a articular con la información generada por los registros clínicos, la información clínica de la atención individual. Y eso confluyendo entonces en una posibilidad de análisis de situación y tendencias entre perfiles, ¿no? De situación y tendencia de poblaciones en territorios y perfiles de situación y tendencia derivado de las atenciones clínicas. Esta inteligencia estratégica en salud, por su vez, también establece un espacio de intercambio con los centros de respuesta a emergencias y desastres, en la medida en que nutre un espacio llamado de unidad de inteligencia frente a emergencias en salud, que permita articular tanto dimensiones de protección, prevención, como también dimensiones de respuesta integrada a partir de informaciones confluyentes sobre necesidades y sobre la capacidad de respuesta a estas necesidades en el marco de estas emergencias en salud. Por otro lado, la unidad de gestión clínica de flujo de pacientes, que va a estar atenta a los tiempos y las rutas clínicas, ¿no? De respuesta a las necesidades de las personas, dialoga con emergencia y desastre mediante el CRUM, que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas, el cual sirve de unidad de la gestión clínica de flujo de pacientes en el cotidiano, ¿no? De las urgencias, pero también sirve como estructura articuladora de respuestas sanitarias frente a un evento de alta intensidad, un desastre y todo. Aquí algo muy importante doctrinariamente hablando, es que los centros de emergencia y desastre, ellos tienen como primer preocupación, esa es la forma que le hemos planteado, el desastre del propio sistema de salud. O sea, tener muy claro que cualquier desequilibrio sistémico del sistema de salud es una situación desastrosa. Y por lo tanto no es simplemente cuando ocurre, vaya, aquí un sismo, ocurre una inundación, un evento, ¿no? De alto impacto cualquiera, que no es solamente ahí que está la condición desastrosa, esa también se establece en el cotidiano de los servicios cuando tenemos, por ejemplo, servicios de urgencia con muchos pacientes esperando hospitalización, largas filas de espera del sistema. Eso debería accionar los protocolos de situación desastrosa para poder reequilibrar. Y por eso el Centro de Emergencia y Desastres dialoga permanentemente con la Unidad de Gestión Clínica de Flujo de Pacientes y también dialoga con la inteligencia estratégica para evitar estos desequilibrios. Siguiente, por favor. Ahora, el diseño de esta unidad de gestión clínica que mencionaba ahí, la parte de abajo, ¿no? De la figura anterior, opera mediante estaciones de gestión clínica del flujo de pacientes del sistema unificado, ¿no? Y ahí lo interesante es que la base
de esta unidad de gestión clínica que va a definir el flujo de pacientes del sistema, el tiempo clínicamente adecuado para responder a sus necesidades y tener mejor resultado. Eso se estructura primariamente a partir de la organización de redes, ¿no?, de servicios. Ahí tenemos la red de urgencias y la red de primer nivel de atención, o sea, los servicios comunitarios, como siendo las dos puertas preferenciales de entrada de los ciudadanos y pacientes en el sistema. Entonces, estas dos redes pueden ser accionadas directamente por la ciudadanía. Ya todas las demás redes van a ser accionadas mediante solicitud de otro servicio, ¿no? Entonces, la red de atención ambulatoria especializada, de consultas especializadas, la red de apoyo diagnóstico, la red de hospitalización y acceso a quirófanos, la red de apoyo psicosocial, que después le voy a detallar, la red de sangre, trasplantes y la red de atención farmacéutica y de acceso a gases medicinales, son redes que se organizan como base de la gestión clínica. O sea, yo estoy en el primer nivel de atención, soy médico ahí y necesito que mi paciente sea examinado por un especialista porque tengo una duda en términos diagnósticos o de tratamiento. Yo puedo accionar, perdón. ¿Me preguntaron algo? Tiene un micrófono abierto. No, pero fue un micrófono abierto, ya lo vamos a cerrar. Bueno, entonces la medida que yo tengo un paciente en primer nivel que necesite el apoyo diagnóstico o de interconsulta especializada, ¿no?, con otra red, por lo tanto, yo puedo accionar mediante este centro coordinador y su unidad de gestión clínica el acceso a este otro servicio. Pero en este proceso yo prescribo la necesidad de una atención especializada desde el primer nivel, pero voy a tener médicos reguladores, médicas reguladoras que van a revisar esta solicitud, ver si tiene toda la documentación clínica que justifica, ¿no?, y informa el proceso de enlace con la atención especializada, y si no tiene, voy a devolver esta solicitud, esta prescripción, para que la califiquen, para que pueda tener efectivamente un efecto adecuado en su enlace, ¿no?, con otro servicio de otra red. Y eventualmente puedo decir como médico regulador de centro coordinador que esta solicitud no tiene cabida, que esta situación debería ser manejada por el primer nivel, y voy a tratar de acercar algún apoyo para que eso se maneje en primer nivel, mediante una teleconsulta, ¿no?, de orientación, mediante algún tipo de capacitación aplicada al caso y tal. Entonces, esta dinámica de estas redes fortalecidas en su propio quehacer por intermedio también de esta supervisión permanente del centro coordinador, permite que el flujo sea más calificado y que tengamos compromisos de respuesta y de resultados mucho más adecuados, ¿no? ¿Qué va a generar esta unidad de gestión clínica en un primer momento? Que es un tema siempre muy crítico, que va a generar las filas de espera del sistema, ¿cierto? Hoy sabemos que la respuesta en nuestro sistema de salud es insuficiente y frecuentemente tenemos reportes de casos de situación en que los pacientes no logran tener acceso a lo que necesitan o lo tienen acceso después de mucho tiempo, ¿no? Ya no con los resultados esperados, etc. El centro coordinador lo que hace es evidenciar la necesidad de una gestión de casos donde en el momento que el paciente ingrese en cualquier punto del sistema, él pasa a ser un paciente del sistema, ¿cierto? Y a partir de ahí tendremos mediante el centro coordinador y su unidad de gestión clínica el acompañamiento de todo el trayecto, ¿no?, el recorrido del paciente hasta que se resuelvan sus problemas y él pueda volver a su vida normal o estar estabilizado en un sistema de acompañamiento sistemático, que ahí va a tener por su vez las garantías, ¿no?, de tiempos y formas para que eso ocurra. Entonces es un desafío muy grande porque obviamente el centro coordinador asume una función de operar la rectoría del sistema mediante una gestión unificada de flujos de pacientes. Pero eso se da mediante una gestión unificada de redes de atención. Cada una de estas redes ahí descritas tiene un colegiado de gestión que reúne todos los servicios de los varios institutos, segmentos, ¿no?, para que entonces se pongan de acuerdo sobre la forma de operar como red
y atribuyan con más claridad la función de cada servicio dentro de esta red. Y a partir de ahí también se articulen los acuerdos de flujo de pacientes entre distintos servicios y distintas redes. Ven que está escrito ahí abajo vías o rutas clínicas. Para algunos eventos en salud que tienen mucho volumen o que tienen desequilibrio entre necesidad y oferta, se puede diseñar una vía o ruta clínica más detallada. Por ejemplo, todo lo que implica la ruta clínica de atención a parte obstétrica, por ejemplo, y sobre todo en los casos más sensibles, ¿no? Como puede ser una urgencia obstétrica o pacientes de alto riesgo, etcétera, que yo tengo que tener una ruta muy clara, ¿no? Pero también puedo expandir esta ruta clínica para la captación de las pacientes ya en periodo precoz, ¿no? De su embarazo, para que ellas sigan una ruta que les garantice el prenatal con calidad, el acceso a exámenes, ¿no? Clínicos, de imagen, etcétera. O sea, voy articulando en cada región sanitaria, en cada territorio, cuáles son los servicios claramente definidos que van a cumplir diferentes etapas, ¿no? De esta atención, de esta ruta clínica. En qué tiempos tienen que hacer eso, con qué estándar de calidad y con qué resultado en términos de calidad y seguridad para las pacientes, ¿no? Y sus hijos ahí. Entonces, en este proceso se va como estableciendo también colegiados de gestión o de la ruta clínica, en que los servicios se reúnen sistemáticamente, articulan las formas de su trabajo conjunto y se utilizan por su vez de la estructura de estaciones de trabajo de la red, de las redes en el centro coordinador para poder operar. Tal vez más adelante quede un poquito más claro aquí. Voy avanzando. Siguiente, por favor. Entonces, en el diseño que estamos adoptando en México está esta unidad de gestión clínica, las varias redes, las rutas clínicas que pueden relacionar las redes, y están los núcleos internos de regulación y coordinación. Y eso es clave. Esas son las estructuras internas de cada hospital, de cada centro de salud y tal, que son los enlaces de comunicación, pero también de gestión clínica de estos establecimientos de salud con el centro coordinador. O sea, yo no podría operar el centro coordinador si no recibo continuamente la información de los servicios. Por ejemplo, un servicio de hospitalización. Si él tiene tantas camas, necesito saber cuántas están ocupadas a cada momento, cuántas se van a liberar en el próximas horas, cuántos pacientes están esperando transporte para hospitalizarse en otra institución, cuántos pacientes están esperando para ser ingresados a esta institución. Todo ese mapa yo tengo como base de alimentación de esta información el núcleo interno de este establecimiento de salud, que por su vez se relaciona entonces con la red de hospitalización del centro coordinador y que puede demandar también necesidades de sus pacientes para otra red. Por ejemplo, un paciente que va a salir de hospitalización en un hospital y que de aquí para adelante tendrá que ser acompañado por una consulta especializada en el mismo hospital o en otro hospital o servicio de cercanía de su lugar de vida. Y para eso opera el flujo entonces de demanda de este núcleo interno de cada establecimiento con las unidades de gestión clínica, ¿no? De la unidad de gestión clínica del centro coordinador y sus estaciones de trabajo por red, ¿no? Por otro lado, los distritos de salud, que son estructuras descentralizadas de gestión territorial, ¿no? De la salud, ellos tienen como una unidad descentralizada del centro coordinador para estar más cerca y hacer auditorías permanentes de la operación de primer nivel, pero también de los demás servicios que estén en su territorio. Y con eso retroalimenta el centro coordinador y también ejerzan en su territorio ciertos flujos, ¿no? Que pueden ser gestionados directamente. Por ejemplo, yo tengo en un territorio un conjunto de unidades de primer nivel de atención y algunos servicios de apoyo inmediato como laboratorio clínico, como un centro de imagen y tal, que atiende primariamente este territorio y estos servicios de primer nivel. Entonces no tengo por qué centralizar todo este proceso. Eso puede darse por procesos de coordinación, regulación ahí en el territorio mismo. Entonces son pequeñas unidades descentralizadas del centro coordinador por distrito para
agilizar ciertos flujos que pueden ser resueltos ahí mismo, ¿no? En el espacio de los servicios, de los territorios de proximidad. El siguiente, por favor. Entonces, las etapas de construcción de estos centros coordinadores, y voy a hablar como generalidad, ¿no? Aquí aplicado a México, son etapas de construcción de espacio de gobernanza, ¿cierto? O sea, yo necesito tener una instancia de gobernanza integrada de todo el sistema de salud que exista por territorio y que tenga todos los subsistemas prestacionales de salud juntos y que definan cómo sus necesidades combinadas de sus poblaciones, junto con la oferta combinada de sus instituciones, va a tener un flujo, ¿no? Una gestión de flujo integrada. Y para eso genero un espacio de colegiados de gestión del centro coordinador con las varias instituciones, los colegiados de redes de atención y los colegiados de vías clínicas, ¿no? O rutas clínicas, o como quieran llamar. Y en este proceso es clave que la adhesión de los servicios, ¿no? al marco de regulación y coordinación del centro coordinador se establezca mediante la creación e implementación de los núcleos internos de regulación. Bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces hay espacios nacionales, estatales y de los establecimientos de salud que se conectan, ¿no? En este marco de regulación y coordinación. Siguiente. Siguiente. Los núcleos internos puede ser uno o más que uno, dependiendo del tamaño de la institución, ¿no? De servicio de salud. Porque ahí yo puedo tener un hospital muy grande que puede tener varias estructuras como estas que están listadas ahí en la diapositiva, o puedo tener, al contrario, una sola estructura de regulación que combine los varios sectores y que tenga toda la información disponible sobre este establecimiento y que por su vez pueda ver este núcleo interno, ver el mapa relacional que el centro coordinador tiene para que tenga también una claridad sobre cuáles son las necesidades sistémicas. En noviembre, cuando llevé a los colegas mexicanos a Brasil a ver los centros coordinadores, me llamó mucho la atención lo que decía una directora de hospital, de un hospital regional ahí de Belo Horizonte, de 450 camas, que no tenía una puerta de urgencia, solo llegaba mediante regulación de urgencias en las ambulancias del sistema. Pero ella me decía, yo cuando miro aquí este mapa, en el centro coordinador regional, yo veo los 800 pacientes que en este momento están esperando hospitalización. Y estos son mis pacientes. O sea, yo aquí de mi hospital no voy a poder acoger a todos los 800, pero estoy mirando al interior de mi hospital para que él esté permanentemente usando lo mejor posible, con más agilidad, los recursos de hospitalización. Entonces, esta conciencia sistémica, ¿no? Que el centro coordinador puede proveer a cada uno. Y por su vez, esa conciencia de que soy parte de un sistema y que yo tengo unas necesidades sociales que tengo que resolver, pasa por esta internalización de la coordinación, regulación en cada servicio, como concepto y como criterio de operación. Y que realmente tengamos gobierno sobre la estructura de cada servicio. Si realmente estamos haciendo lo mejor posible para atender las necesidades de la población a partir del buen uso de nuestros recursos y entendiendo que al final nuestra responsabilidad compartida como responsabilidad y para evitar daño es una responsabilidad que nos relaciona a todos, ¿no? En el sistema de salud. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí ya les comenté, puede apretar 2 veces más, las 3 estructuras fundamentales del centro coordinador con su descripción, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí voy a hablar muy brevemente de la estructura de estas estaciones de trabajo de cada red al interior de la unidad de gestión clínica del centro coordinador.
Puede clicar 2 veces más. Aquí tenemos la parte de lo que es la estación de trabajo de la red de primer nivel de atención, los servicios, ¿no?, de cercanía O aquí la comunitaria. bibliografía a tiempo. ¿Perdón? Oh, profe, disculpe, lo que fue que se le activó el micrófono fue sin intención. Muy bien. Bueno, ya voy a terminar. Y ahí esta unidad de estación de trabajo de primer nivel de atención tiene la demanda de los servicios, pero también la demanda directa de ciudadanos, ¿no? Porque las transacciones con primer nivel se dan entre servicios de salud, ¿no?, de distintos ámbitos de redes, y también es un servicio que acoge, ¿no?, los pacientes directamente. Siguiente, por favor. Apretando ahí. Y eso implica que esta estructura de gestión de red, ¿no?, ella tiene un conjunto de recursos que debe apoyar para que el primer nivel sea más resolutivo. Y que ahí puede estar la segunda opinión formativa, el apoyo diagnóstico virtual, toda la gama, el abanico de cosas que tenemos de e-medicina pueden estar disponibles ahí para que apoyemos la mejor capacidad resolutiva de primer nivel de atención. Y de forma crítica, miremos, apriete una vez más, por favor, miremos que las demandas que entran, que son procesadas por los técnicos auxiliares de regulación médica y que tienen como soporte la decisión del médico regulador, ¿no?, de medicina y también del ámbito de la medicina, pero también la supervisión y regulación de enfermería, permita que el primer nivel encuentre un soporte sistémico, ¿no?, y que pueda beneficiarse de una serie de intercambios virtuales o por desplazamiento del paciente o por desplazamiento de supervisores, ¿no?, de apoyo clínico a los servicios de primer nivel, que permita que esta red va procesando las necesidades que existen ahí. La demanda de primer nivel a servicio especializado es la de mayor volumen dentro del sistema de salud. Y muchas veces el cuello principal, el cuello de botella principal es justamente en este camino, en que se forman largas filas, ¿no?, de gente que necesita evaluación especializada, exámenes diagnósticos, acceso a terapéuticas que no están en el primer nivel, y que ahí la cosa traba, ¿no? O sea, hay grandes filas de acceso ambulatorio, pero también de acceso quirúrgico y todo. Entonces, primera estación de trabajo del centro coordinador, dentro de las redes, destacaría esta de primer nivel. Siguiente, por favor. Ahí viene la red de urgencias, ¿no?, que es una red que tanto opera mediante servicios de atención agudos en el mismo primer nivel, pero también opera mediante acceso a servicios de ambulancia. Puede apretar más. Y ahí también se puede tener una recepción directa de demanda de los ciudadanos a través de los números de urgencia, ¿no?, médica, o mediante servicios. O sea, yo tengo un paciente agudo, grave y en primer nivel que necesito que tenga acceso a un servicio de urgencias de mayor capacidad. Entonces, utilizo el sistema de transporte, de atención prehospitalaria, médica de urgencia, y los médicos reguladores de urgencia van definiendo el flujo de estos pacientes, las respuestas móviles, el destino de pacientes en el sistema de urgencia, e incluso debe extender su autoridad médica reguladora, porque todo este proceso tiene autoridad médica reguladora pública, que en este caso de urgencias debe definir que el paciente va a ingresar a tal y luego extender la mirada a la situación al interior de los servicios de urgencia para participar de la gestión de la congestión, incluso teniendo una potestad de mirar cuál es la oferta de camas para agudos a cada momento y reubicar pacientes en el sistema. Entonces, la red de urgencias tiene también un rol clave de plataforma de distribución del flujo dentro del sistema. Siguiente. Siguiente. Ahí están los operadores, ¿no?, de las flotas de respuesta y de transporte también sanitario, además de respuesta urgente móvil. Luego está la estructura que articula la red de apoyo diagnóstico con la red de atención ambulatoria especializada, que serían las redes. Aquí, de
demandas con necesidad de organizar el acceso en tiempo adecuado. Entonces, ahí se forman grandes filas y de regulación médica que nos permite organizar las fiables y hacer como la gestión de estas filas. No es simplemente meter la gente en la fila y nunca más recordarse de ellos. O sea, hay un problema de cómo yo administro los tiempos de espera y por lo tanto administro las filas, ¿cierto? De igual manera está la red de hospitalizaciones, donde tengo hospitalización de agudos que ya están esperando en este momento los servicios de urgencia para hospitalizarse. Tengo servicios que son electivos, o sea, hospitalizaciones que están programadas para procedimientos, ¿no? Que no son de urgencia inmediata y que por lo tanto y tenemos filas enormes, ¿no? En los países que tienen sistema de gestión de filas, como estos centros coordinadores. Está la clasificación de los cuidados intermedios para pacientes graves, ¿no? Y que necesitan un cuidado mucho más complejo, más intenso, y que son camas escasas en general en nuestros sistemas, ya del acceso a los procesos de atención quirúrgica, las salas de recuperación posanestésica, cómo eso presiona la hospitalización. Y en este marco, nuestro gran problema hoy es que, por lo menos acá en México, en Brasil también, 85% del ingreso a las camas hospitalarias se da por urgencia, ¿no? Y por lo tanto queda muy poquito espacio para la atención electiva y ni hablar para los pacientes de larga estancia que terminan quedando en los hospitales, pero la verdad no deberían estar ahí, sino que necesitamos una otra red de larga estancia de carácter no hospitalario. Siguiente, por favor. Y es justamente lo que va a aparecer ahora en esta otra lámina, a lo que llamamos la red de apoyo psicosocial, que es un conjunto de otros recursos de carácter no hospitalario en términos de larga distancia, continuados, la atención domiciliaria, ¿no? Todo el tema de la red de rehabilitación y los servicios de salud mental y de apoyo psicosocial, que muchas veces están en otra dimensión no sanitaria, pero que necesitamos integrar. Y que por lo tanto aquí la regulación de flujo de eso combina capacidades de medicina e enfermería, ¿no? Como reguladores, pero también de la supervisión en asistencia social, ¿no? Y ahí, bueno, está el transporte social y otros servicios de apoyo de protección social. Y luego, para finalizar, está la red de sangre, la red de trasplantes y la red de asistencia farmacéutica, donde se incluye también los gases medicinales, ¿no? Que son considerados medicamentos hoy día. Y por lo tanto, ahí hay todo un tema de gestión crítica de estos recursos, ¿no? Y de la calidad de la asistencia farmacéutica que pasa por procesos de prescripción y revisión de prescripciones en el ámbito del sistema. Bueno, siguiente, por favor. Y por aquí voy terminando esta exposición. Siguiente. Bueno, aquí está, perdón, lo que llamamos de núcleos complementarios dentro de los centros coordinadores, que es el núcleo de relaciones, comunicación con la ciudadanía, porque hay que tener transparencia, ¿no? En las filas de espera y los tiempos, hay que hacer gestión de casos, comunicar a los pacientes sobre qué está pasando. Y por otro lado está la cuestión del intercambio de servicios, o sea, cómo compensamos económicamente el flujo de pacientes entre varios subsistemas, ¿no? De prestación. En el caso de Venezuela, tal vez eso no sea tan complicado como en México, pero igual hay, ¿no? Varios subsistemas de la sanidad militar, de la atención de los profesionales de la educación, el sistema vinculado a PDVSA, el sistema de los diferentes prestadores públicos, ¿no? Federales y estatales, o sea, hay todo un conjunto de elementos que deberían unificarse en el marco de un servicio nacional de salud, o sea, de un sistema nacional de salud, en el caso de la Constitución venezolana, y que hoy todavía tenemos que hacer una operación unificada también ahí, como acá en México. Y luego la parte de logística, comunicación y sistema de información, porque el centro coordinador, para poder ejercer esta función aplicada de regulación del sistema, necesita
fluidez de comunicación, fluidez de registros, ¿no? Un compartir continuo, ¿no? de datos para poder operar y mantener la capacidad de gestión clínica. Siguiente. Y bueno, ahí termino, porque ahí ya entro en otro ciclo. Bueno, espero, más que creo, poder haber avanzado un poco en esta comprensión a partir de este ejemplo, ¿no? Aplicado de México, de cómo opera esta regulación, ¿no? Asistencial, esta microregulación, para fines de integración del sistema de salud y garantía de la respuesta material a la necesidad de las personas. Espero que eso les sea de utilidad y espero que ahora tengamos ahí comentarios, preguntas, ¿no? Y diálogos sobre este concepto y su aplicación. Gracias. Gracias, Armando. A ti, bueno, Armando nos ha dado desde una experiencia real, que en este momento se está ejecutando una idea de este concepto, ¿no? De microrregulación, que no es más que un ejercicio para garantizar la respuesta a las necesidades de la población. O sea, la microrregulación opera en el funcionamiento de las redes. O sea, ayuda, coordina, organiza el funcionamiento de las redes con la finalidad de que se dé respuesta, la respuesta necesaria a la necesidad de un ciudadano o una ciudadana desde el territorio en adelante. Y eso es muy importante porque, como vieron en la exposición de Armando, el sistema de la microrregulación, los centros coordinadores funcionan desde el territorio y en las distintas instancias de las diferentes redes, ¿no? Esos espacios, Armando nos cuenta cómo esos espacios pues tienen diferentes instancias de coordinación y regulación, nos habla del centro de emergencia y desastre, la unidad de gestión clínica, de flujo de pacientes, la inteligencia estratégica, los distritos de salud y bienestar, el tema de la información que debe ser constante y transparente con la población, y en el centro de todo eso, pues los centros que acá en México los han llamado centros de coordinación de salud y bienestar. Nosotros tuvimos una pequeña experiencia, un pinino, una cosa muy pequeña en relación a este movimiento, Armando, que veo que es un movimiento muchísimo más profundo y complejo, ¿no? El que estás llevando allí en México, que aquella experiencia en el 2008 nuestra, que hicimos un pequeño centro de regulación de las urgencias aquí en Caracas, ¿no? Que ayuda principalmente, cuál es el producto principalísimo de este centro de coordinación, pues lograr que no haya rechazo, ruleteo, que los tiempos sean los tiempos para atender a una situación particular de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas, pues sean los tiempos necesarios con el personal necesario en la institución que le debe corresponder, porque tiene los recursos, porque tiene la especialidad, porque tiene todo lo necesario para que esa respuesta sea la respuesta más acorde a esa necesidad. La idea que Armando nos contara y estuviera aquí nos planteara que este trabajo que se está haciendo, es que nosotros podamos visualizar cómo realmente la organización a través de centros reguladores podría además contribuir a la unificación del sistema, a lograr que los diferentes subsistemas puedan coordinar sus acciones en una primera instancia, cada uno desde sus espacios particulares, pero esta dinámica va a contribuir a la unificación del sistema para que logremos en realidad lo que hemos planteado desde esta perspectiva de la salud colectiva, pues la necesidad de sistemas universales, únicos, integrales e igualitarios. Y todo eso con los lentes de la equidad. Entonces, la idea de estos centros de coordinación, pues entonces es como, repito, es muy interesante que podamos visualizar que estamos hablando del resultado,
que tengan como esta organización de los flujos, tanto de los flujos de los pacientes que ingresan directamente por las puertas de entrada de acceso directo de los ciudadanos y las ciudadanas, que es la red de urgencia o la red ambulatoria comunitaria, como el acceso a los recursos, especialistas, infraestructura, equipos tecnológicos que las otras redes tienen a través de las solicitudes que desde estos otros centros coordinadores se le hace para que él sea transparente. Un poco lo que yo siempre comento de que la fragmentación y la desarticulación del sistema que hace que el paciente lo ven en el consultorio popular y luego con su carpetica bajo el brazo tiene que ir tocando puertas para ver dónde se va a hacer la rayos X o dónde se va a hacer, porque se coloca en la responsabilidad del ciudadano o la ciudadana el tener que realizarse los exámenes complementarios o lo que necesita para tener una respuesta adecuada. Con esta organización, a través de estos centros coordinadores, pues se evita eso, porque es transparente para el ciudadano. El ciudadano entra a su sistema, o bien sea a través de la urgencia, de la red de urgencia, o bien sea a su red ambulatoria comunitaria, llámese consultorios populares o llámese CDI ahí en la comunidad, en el territorio, en el área de salud integral comunitaria. Una vez que entra allí, todo lo que requiere ese ciudadano o esa ciudadana para tener la respuesta a la necesidad que la necesidad que está en ese momento requiriendo, es canalizada a través de estos centros coordinadores para cada uno de los niveles que necesita para esa respuesta. O sea, esto desde el punto de vista de la organización del sistema, esta forma de gestionar los flujos de pacientes, los recursos, el talento humano, la fuerza de trabajo del sistema, porque esto gestiona cada uno de esos elementos. O sea, coloca el paciente en el sitio donde esos recursos van a lograr que se le dé respuesta a su necesidad. Entonces, es interesantísimo que ustedes puedan visualizar la necesidad de una propuesta para nuestro sistema de salud, de estos centros de coordinación que permitiría dar la respuesta adecuada, pero también organizar el sistema, desfragmentar, desegmentar y articular la respuesta con la finalidad de dar garantía al derecho a la salud de los ciudadanos. Creo que es la idea de estos centros que en México se llaman Centros de Coordinación de Salud y Bienestar. Así que vamos a darle la palabra a cada uno y cada una de nuestros maestrantes, Armando, en relación a ver cuáles son las angustias, dudas, inquietudes, aportes que puedan hacer en relación a este tema. Adelante, tienen la palabra. José Luis González. Adelante, José Luis. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros maestrantes. Bueno, me parece muy interesante la exposición del profesor porque, bueno, en base a lo que nosotros tenemos actualmente, es verdaderamente congruente conocer otros sistemas de salud, cómo están organizados y cómo los mismos se interrelacionan y se correlacionan para evitar muchos de los grandes problemas que tenemos. Yo me hago mucho reflexiono pues sobre qué es lo que nosotros tenemos y hacia dónde queremos avanzar en cuanto a un sistema público nacional único de salud. Por ejemplo, nosotros tenemos las áreas de salud integral comunitaria, donde dentro de esas áreas se prestan diferentes servicios y asumimos que las áreas de salud integral comunitaria son territorios donde hay población, donde hay vida, donde hay cultura, donde hay un sistema económico, donde hay una serie de interrelaciones y sistemas complejos donde se dan procesos malsanos, peligrosos, en contraposición a procesos saludables y protectores, como dice el profesor Jaime Brey, el doctor Jaime Brey. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo podríamos nosotros construir un sistema público único nacional de salud
sabiendo la deficiencia que tenemos actualmente en el sistema público nacional de salud que tenemos actualmente. Porque si hablamos de una red de emergencia, una red de atención de emergencia a nivel comunal, ¿cómo construiríamos esa red de emergencia que transversalice todas las áreas y todos los servicios a nivel de un área de salud integral comunitaria? Porque como dice la profesora Melo, bueno, lo ideal sería que dentro de un área de salud integral comunitaria, por decirlo de alguna manera, el usuario del servicio tuviera las garantías, como es el deber ser, de que su caso va a ser atendido adecuadamente, diligenciado adecuadamente y va a tener la respuesta adecuada. Por ejemplo, porque quien suscribe, yo soy personal de salud, soy médico, si yo necesito hacer un rayo X a un paciente, una tomografía, unos paraclínicos, yo necesito saber dentro del sistema donde yo trabajo, dentro del área de salud integral comunitaria, dentro del municipio sanitario donde estamos englobados, dónde están los servicios y qué capacidad de respuesta tienen esos servicios. Eso es algo que es básico para nosotros poder trabajar y darle respuesta a los pacientes. Otra de las instancias que me preocupa a mí es cómo se ha construido en México ese sistema en la realidad. O sea, ¿cuáles son los indicadores de eficiencia y eficacia de ese sistema? Hay indicadores, hay estadísticas que nos indiquen que de verdad está funcionando como debería o tiene sus problemas y tiene sus dificultades que nos pueden servir de nosotros de ejemplo para nosotros poder comparar si tenemos esas mismas dificultades, esas mismas problemáticas y nosotros poder dar respuesta a la población en base a la construcción de un proceso. Y ahí yo vengo al otro tema. ¿Cómo participa la población en estos sistemas? ¿Hacen contraloría? ¿De verdad tienen acceso a ese proceso contralor para verificar que las cosas se cumplan como debería? ¿O es algo que simplemente está establecido dentro de las estructuras de las direcciones de salud a nivel de cada instancia a nivel de México? Gracias. Como no hay Como- otra mano levantada, Armando, podemos ir adelantando Sí, tu muy bien, disertación. muchas gracias. No, muchas gracias por los comentarios. Mire, este proceso en México está en proceso de implementación, ¿cierto? Porque incluso las definiciones normativas que amparan esta existencia del Servicio Nacional de Salud Pública, los distritos y el centro coordinador son relativamente recientes, o sea, fueron definidas en un marco, ¿no? Estratégico que se llama Modelo de Atención Más Bienestar en 2022, en octubre, y después encontraron ya vida normativa, digamos, más sólida y una reforma de la Ley General de Salud en mayo de 2023, y luego la publicación de un documento ejecutivo, ¿no? Intersecretarial sobre la operación de los centros coordinadores, de los distritos, del Servicio Nacional de Salud Pública en agosto del 23. Entonces estamos trabajando, yo estoy trabajando ahora directamente con 18 estados, ¿no? De la Federación Mexicana, de los 32, en el proceso ya de materialidad de estos caminos para que eso pueda operar. Porque entiendan que la gran dificultad que hay en cualquier sistema de salud es superar también los varios poderes aislados que hay. O sea, el sistema de salud es un sistema complejo, ¿no? Adaptativo, y que está construido sobre la base de varios subsistemas que se autorregulan, ¿no? Muchas veces dentro de un mismo hospital tenemos eso, o sea, el servicio de urgencia se autorregula, se define, el servicio de hospitalización se autorregula, se define, el servicio de imagen se autorregula, se define, y no hay un marco articulado, no hay una inteligencia estratégica de la complejidad que permita que todos se armonicen para una misma finalidad y que por lo tanto se pueda tener incluso indicadores de resultado ya finales, ¿no? De redes, de sistema, para decir si la población se está beneficiando o no. De manera que muchas veces lo que tenemos son indicadores de proceso de cada pedazo, pero no de resultado final para las personas. Y por eso tenemos muchas veces indicadores muy malos al final, indicadores macro como mortalidad evitable, atención hospitalaria que se podría haber resuelto a nivel ambulatorio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahí insuficiencias en volumen de respuesta, pero también insuficiencias en la calidad de procesos, ¿no? Y el resultado final es insuficiencia de resultado para la población y muchas desigualdades injustas. Por eso si fuéramos a querer mirar una experiencia más consolidada, tendríamos que ver la experiencia de Brasil, porque los
Los complejos de regulación en Brasil, que sería equivalente a estos centros coordinadores en México, nosotros lo hemos instalado en Brasil allá en el año 2004, 2005, ¿sí? Y yo tuve la oportunidad de ser, digamos, el autor del primer documento de orientación para crear estos complejos de regulación en 1999. Nos tardó unos años a que eso pudiera entrar en el concepto del sistema de salud, luego encontrar las formas materiales, ¿no?, de apoyo presupuestario, incluso para instalar los centros y tratar de ir integrándolos. ¿Por qué decidí mostrar más bien esta formulación de México? Porque, como mencioné al inicio, para mi gusto, esta formulación de México, donde apliqué mi experiencia previa y también de observar en otros países, ya trata de ubicar estos centros coordinadores en un marco de salud pública, en sentido amplio, que integra las acciones de carácter colectivo con las acciones individuales. De ahí el enlace que mencioné con los distritos, que pueden ser los territorios de atención integral a la salud, las coordinaciones que se establezcan obviamente en otra realidad como la venezolana, pero que permita articular un espacio territorial, poblacional, donde incluso la participación social gane sentido asambleario, territorial, porque un sistema de salud tiene que ser percibido por la población en su capacidad de responder a sus necesidades, ¿no? Y por lo tanto no es un sistema de evaluación individual simplemente del grado de satisfacción de los pacientes, no, hay que ver el impacto del sistema de salud en el conjunto de la población y dentro de este marco ubicar entonces las respuestas adecuadas o no que se han dado a cada caso, pero es necesario tener reglas generales, ¿no?, para un sistema de salud. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ese tema de los tiempos, ¿no?, de atención, que me parece que sigue siendo secundarizado en nuestra evaluación. Y podríamos tener indicadores muy potentes simplemente basados en tiempos, ¿no?, de respuesta. Por ejemplo, yo insisto mucho, y aquí justo logramos meter en una norma oficial mexicana, el tiempo límite de permanencia de los pacientes en los servicios de urgencia. Dependiendo de la clasificación del paciente al llegar al servicio de urgencia, el tiempo máximo de permanencia del servicio de urgencia debe estar entre 4 y 8 horas, ¿cierto? Cuando sobrepasamos este límite horario, según el grado de urgencia, empezamos a tener pérdida de pronóstico. O sea, los pacientes empiezan a complicarse, empiezan a morir más de lo que sería esperado para su condición clínica de ingreso. Y tenemos un costo que va aumentando porque los pacientes van complejificándose también la medida que aumenta la gravedad de las complicaciones por el tiempo exagerado de permanencia en urgencia. Con este tipo de regla general, yo puedo evaluar mi sistema de manera redundantemente sistémica y decir, si tengo, pacientes que esperan muchos días y semanas, y eso es la mayoría de los pacientes que entran a urgencias y necesitan hospitalización, que permanecen ahí, yo puedo ver el efecto que tiene el tiempo excesivo de permanencia e indicadores de sistema de salud medible a través de resultados, o sea, la mortalidad excesiva, las complicaciones adicionales, el costo adicional de los pacientes. Yo puedo hacer lo mismo para las filas de espera en general, estableciendo el tiempo clínicamente adecuado, que es el tiempo en que no se espera que cambie el estatus, ¿no?, pronóstico, y esos tiempos pueden ser muy diversos, ¿no? O sea, para algunos temas es un tiempo más largo. Utilizo aquí como referencia el acuerdo que se hizo finalmente en Canadá, porque Canadá tiene muchos problemas de tiempo de espera, y ahí se hizo un acuerdo entre gobernadores, o sea, fue una cosa de instancias políticas, no solo en el ámbito sectorial, de instancias políticas generales, que estableció 19 condiciones trazadoras con tiempos clínicamente aceptables, o sea, límite de tiempo, y que puede ser hasta 4 meses para la cirugía de cataratas, a partir de la prescripción de la cirugía, hasta 5 días seguidos para empezar quimio y radioterapia en pacientes que ya están en condiciones de empezar el tratamiento oncológico, o que puede ser 48 horas para los pacientes que tienen una fractura de fémur y que necesitan osteosíntesis, o que puede ser de 1 hora, ¿no?, para una intervención
de urgencia inmediata, que signifique, por ejemplo, proteger la necrosis, ¿no? de músculo cardíaco, etcétera, o de 1 hora como tiempo para identificar e intervenir en un cuadro de ictus cerebral. O sea, yo puedo definir los tiempos adecuados a cada situación, donde este tiempo, siendo debidamente respetado, me evita que el daño se instale, ¿no? En extensión y también en su permanencia. De manera que la observancia de estas ventanas de tiempo son indicadores claves para el desempeño general del sistema de salud. Y luego también está en el telón de fondo el análisis que podemos hacer desde poblaciones en territorios de qué esperamos que exista de consumo de servicios de salud, tanto en acciones preventivas como acciones curativas, rehabilitadoras, etcétera, diciendo, bueno, si yo tengo una población que tiene un promedio de edad más elevado, yo voy a tener un consumo mayor de servicios, por ejemplo, así como en el primer año de vida, que el consumo de servicios es mayor. Entonces yo puedo proyectar lo que se llama de consumo esperado, ¿no? Frecuentación esperada, y proyectar cuál es mi capacidad de producción actual en los servicios de salud para estos consumos y identificar dónde estarían las lagunas, o sea, la distancia entre necesidad y oferta. Y a partir del centro coordinador, en su unidad de inteligencia estratégica, proponer formas de buscar el equilibrio, que puedan ser acciones preventivas, disminuir el consumo de servicios por ciertas condiciones que son prevenibles, pero al mismo tiempo saber que hay un consumo de servicios de diagnóstico y tratamiento que voy a tener y que tengo que también evaluar si estoy en condiciones de proveer. Si no estoy en condiciones de proveer, tengo que crear en corto plazo planes contingenciales o a largo plazo inversiones para equilibrar frente a la tendencia de necesidades la capacidad de oferta. Lo que estoy hablando aquí en síntesis es aumentar nuestra gobernabilidad sobre el funcionamiento del sistema y sus tendencias, ¿no? Y enfrentar los desequilibrios que hay. Porque lamentablemente creo que introyectado, internalizado una síndrome de la escasez. O sea, nos acostumbramos por los siglos a tener servicios de sistema de salud insuficientes para la necesidad total de la población. Inventamos varios subsistemas. Los que pueden pagar más tienen su subsistema, los que pueden pagar más o menos tienen su subsistema. Y ahí se confunde la seguridad social con el tema de la atención caritativa, ¿no? de organizaciones de la sociedad, sobre todo las religiosas a lo largo de la historia en Latinoamérica, pero también de las ONGs y también de los servicios, ¿no? Privados que se insertan en el ámbito público, de todo el tema del gasto de bolsillo de la gente alimentando servicios privados, pero también pólizas de seguro muchas veces pagadas por el Estado, pero que solo terminan fortaleciendo ofertas privadas. O sea, hay todo un tema ahí complejo que ya sería el debate de la macroregulación del sistema, pero que encuentra aquí en la microregulación un conjunto de elementos del orden operacional que deberíamos entender mejor si queremos de verdad garantizar el derecho a la salud de las personas, ¿no? Entonces, cierro diciendo que sí, es muy interesante ver la experiencia brasilera y su desarrollo ahora de más de 20 años y ahí entender las dificultades, porque acá no los estoy prometiendo el paraíso a partir de centros coordinadores. El primer efecto que ya mencioné que los centros coordinadores establecen en la realidad es hacer visibles las filas, ¿no? Existentes, que hoy no están organizadas y visibles. Y por lo tanto, al no ser visibles, estas filas no se transforman en demanda política de la sociedad, ¿no? Porque está todo diluido y muchas veces termina que la gente resuelve su problema por relaciones políticas y amistades y gastando dinero que no tiene, buscando una forma de ingresar y resolver los problemas. Y otras veces simplemente abandonando el tema, diciendo, no, ya dejémoslo así porque no es posible y voy a empobrecer mi familia si gastamos en eso. Y bueno, lamentablemente en muchos países pasa esta situación. Entonces el centro coordinador pasa a ser una expresión articulada a los distritos para una respuesta en salud pública de carácter colectivo y también individual combinado, y pasa a ser, insisto, un gran centro de abogacía por los derechos de la gente, tanto en cada caso, la gestión clínica de cada caso, como también en la retroalimentación de un debate estratégico sobre la ampliación y organización general del sistema de salud.
Gracias. Gracias, Armando. Por ahí estaba, Armando, tenemos hoy acá en la clase dos estudiantes del PNFA de oncología médica, que están asistiendo. Uno de ellos, Humberto, creo que tenía que levantar la mano, ¿no, Humberto? Me Sí, pareció que doctora. debes levantar la mano. Ajá. Sí, O sea, doctora. adelante, tienes el derecho de tu palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Al profesor Armando, a la doctora Luisana Melo. Yo quisiera hacer una pequeña acotación con respecto a lo que dijo un colega hace un momento. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos nosotros para poder garantizar ese acceso a la población como tal, como está descrito en nuestra Constitución? Yo considero, desde mi punto de vista personal, que aquí nosotros lo que tenemos es que poner en práctica o tratar de poner en práctica en conjunto lo que es la famosa racionalidad de economía. ¿En qué consiste esto? En una disponibilidad de recursos, ¿sí? Que nos va a ayudar en un campo legítimo y universal indispensable para la conquista y para el desarrollo de la participación de todos en un papel protagónico, activo, pero responsable. Todo esto aplicando ciertos derechos. ¿Cuáles serían esos derechos? El derecho de la discriminación o a la no discriminación, a no tener barreras o a esos preconceptos o privilegios como tal. Y aquí yo considero de que tenemos que, adicional a esto, poner en práctica, yo consideraría que serían determinantes indispensables, que sería la universalidad y la equidad, que sería la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades. Así tendríamos igualdad de diferencia. Aquí vamos a tener todo este papel protagónico, como le dije hace un momento, y partiendo de ahí, nosotros vamos a poder reconocer cuáles son los déficits de atención que nosotros estamos teniendo en nuestras áreas de salud comunitaria, nuestro CDI, y así vamos a poder evitar ese embotellamiento, como decía el profesor Armando, en lo que es la parte de la atención primaria, ¿sí? Para eso tendremos que reorientar el modo de atención. ¿Y cómo haríamos eso? Pudiéramos adoptar estrategias de promoción de calidad y salud, de calidad de vida y salud, una reorientación y un reordenamiento del modo de atención con el fin de cerrar todos esos déficits de atención que tenemos en nuestras necesidades, ¿sí? Para eso considero que uno de los del plan de la patria, en la parte de sus 7 transformaciones, tenemos lo que es el plan estratégico social. Y aquí es donde vamos nosotros a crear, o ya están creados esos sistemas públicos integrados, intergubernamentales y participativos, como una primera gran tarea del Sistema Público Nacional de Salud. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Muy bien. Armando. Pues sí, yo creo que estas ideas, Humberto, hay que aterrizarlas y de alguna forma lo que esta estrategia de conectar territorios, ¿no? 10 distritos, otra estructura de gestión territorial poblacional con los centros coordinadores, trata de avanzar en estos aterrizajes, ¿no? En estos aterrizajes en el sentido de poder incorporar la representación de las necesidades. Y eso no es fácil, ¿no? Ojo, porque nosotros estamos muy acostumbrados a una actitud del sistema de salud que es muy pasiva. Nosotros esperamos que vengan los pacientes. Y la verdad es que necesitamos muchas veces buscar estos pacientes. Les doy un ejemplo de un trabajo que hicimos en un estado del norte de Brasil, el estado de Pará. El estado de Pará es un estado inmenso, tiene 1.300.000 kilómetros cuadrados, pero tiene un poco más de 9 millones de habitantes solamente, ¿no? Concentrados ya en la región metropolitana, en la capital de Belém do Pará, y después en algunos núcleos urbanos del estado. Pero como es un estado enorme, muy extenso, y hay población dispersa y todo, hicimos en su momento con el hospital pediátrico de oncología del estado de Pará, hicimos un balance del número de casos que habíamos registrado, ¿no? A lo largo de los últimos 2, 3 años, y llegamos a la conclusión que el número de casos diagnosticados era
un poco más que 30% de lo esperado. Y ahí el concepto de esperado es muy clave, ¿no? Y mostraba que seguramente había niños que habían sufrido la enfermedad, que habían muerto sin diagnóstico y que por lo tanto la estructura especializada que estaba preparada para darles respuesta no era accesada por ellos, o sea, no tenía acceso, porque había problemas de captar estos casos allá en el primer nivel de atención, o sea, los servicios comunitarios de la llamada estrategia de salud de la familia del país, donde los profesionales que estaban ahí, a veces estos rincones están apartados, pero a veces también en centros intermedios urbanos y tal, no llegaban a tener clara la hipótesis de un diagnóstico de cáncer. Y por lo tanto estos niños terminaban, bueno, consumiéndose con tratamientos que eran al final más sintomáticos que propiamente atacando el tema central de la patología. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? A partir de la alerta que dio el mismo sistema, ¿no? de coordinación, de regulación, en diálogo con los especialistas de oncología que llegaron a la conclusión que había un número mucho menor de casos de lo que era esperado, fuimos a buscar los casos, ¿cierto? O sea, diferente de esta cultura de esperar que vengan los casos, los servicios, se hizo un esfuerzo de mandar los especialistas, ¿no? de oncología pediátrica a repartir conocimiento en todas las regiones, reuniendo los médicos de familia, los médicos pediatras en todos los espacios, para que ellos tuvieran una información fundamental y una motivación a tener presente la posibilidad de diagnóstico de cáncer y de esta manera accionar los mecanismos, ¿no? de flujo de pacientes. Incluso adoptamos la idea de que como era difícil a veces hacer un diagnóstico definitivo de la patología oncológica, que estos pacientes que eran sospechosos, pediátricos sospechosos de cáncer, podría enviarlo con el apoyo del Estado, el transporte aéreo, el transporte que correspondía, al Hospital de Oncología Pediátrica del Estado, para que ahí terminaran de hacer investigación diagnóstica, que al final iba a decir si era cáncer o no era cáncer, pero iba a definir una respuesta a lo que estaba afectando, ¿no? la salud de estos niños y todo. Ese es un ejemplo que me parece siempre muy virtuoso de cómo atentos a la expresión poblacional de las patologías, de las disposiciones que pueden generar patologías, establezcamos una acción proactiva, ¿no? Y que al final es lo que materializa esa idea de una estrategia de promoción, ¿no? Que realmente llegue a toda la gente. Y como estrategia de promoción, quiero insistir en la idea que promoción de la salud es una política pública. Ella no es definida en acciones de promoción, más bien definida con un marco de política que integra el sentido de promover la calidad de vida y bienestar, o sea, la salud de la gente, mediante acciones que pueden ser preventivas, educativas, protectoras, de diagnóstico precoz, de calidad de tratamiento, de rehabilitación, de reinserción social. Eso es lo que marca las posibilidades de la promoción como estrategia y por lo tanto como política pública y que nos permite incluso pensar ahí la producción social de la salud mediante acciones que no son solo del sector salud, como bien está establecido también por la comprensión de la determinación social. Entonces ahí dejamos de tener solo concepto abstracto y empezamos a aterrizar eso en la materialidad que orienta las acciones, la distribución de los servicios, la capacidad de los servicios, las redes de acciones transsectoriales también y todo. Pero además quería destacar algo que en tu intervención me llamó la atención. Cuidado con el concepto de atención primaria, ¿sí? Lamentablemente en muchos países seguimos llamando atención primaria los servicios de base comunitaria. La atención primaria, antes que nada, es un enfoque, es una estrategia que habla de la integración de la atención y por eso se habla centralmente de la atención primaria como la continuidad del cuidado, ¿no? la longitudinalidad del cuidado de la atención y la idea de una integración de procesos de cuidado, de atención que están digamos, coordinados alrededor de la necesidad que tienen las personas del ámbito médico-sanitario, sobre todo en este caso. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que hay que pensar es cómo este enfoque de continuidad, de atención, de gestión integral de las necesidades y de las respuestas,
se instalan en las redes integradas de servicios de salud. Y es lo que busca justamente la materialidad de estos centros coordinadores, rescatar la posibilidad de que las varias redes se conecten a través de un proceso de gestión integrado, que es finalmente el enfoque de la atención primaria, y que siendo atención primaria integral con base en la promoción de la salud como política pública, eso abarca desde acciones preventivas, insisto, protectoras, educativas, de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y así. O sea, tener eso claro nos ayuda también a entender mejor, ¿no?, la manera como tenemos que organizar esta capacidad, ¿no? Por eso la idea de integrar, ¿no?, todas las redes mediante una misma disciplina de gestión clínica basada en los derechos humanos, donde calidad y seguridad sean parte intrínseca de esta gestión clínica, nos lleva a estas discusiones mucho más finas, ¿no?, de una gestión integrada. Y ahí, como yo les mencionaba, el apoyo de estos centros coordinadores permite superar esta tendencia a las redes de servicios de autorregularse de forma espontánea y los pone en un ejercicio de regulación integrada, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay muchísimas cosas que pensar en términos de la operación y nunca dicotomizar lo preventivo de lo curativo, porque eso es parte de un mismo continuo de necesidades en salud que tenemos que trabajarlo de forma integrada mediante la promoción como política pública. Y por otro lado, en esta idea de que los centros coordinadores conozcan los territorios y poblaciones con los cuales van a trabajar en este enlace, ¿no?, con las áreas que en el caso de Venezuela se llama las ASICs, que aquí se llaman los distritos de salud para el bienestar, que es el anclaje, ¿no?, del sistema de salud en la realidad y las necesidades de la población en cada contexto territorial, en cada realidad social. Y saber que eso tiene que, digamos, constituirse como un proyecto de transformación de la sociedad. Y por eso un proyecto de poder, ¿no? Porque para transformar hay que constituir nuevos poderes a partir de protagonismo mucho más proactivo de los ciudadanos, ciudadanas, pero también de los trabajadores de la salud, de los dirigentes, ¿no? Para que todo el conjunto del sistema se armonice en una perspectiva convergente. Esta disputa por la inteligencia estratégica de la complejidad, que es la única manera de hacer el sistema todo caminar en una dirección coherente. Y ya en otra ocasión yo le decía que para mí el marco de filosofía política y por lo tanto de inteligencia estratégica del sistema de salud en Venezuela ya está asentado en los valores que tiene la Constitución bolivariana. Pero hay que traducir eso en sus materialidades, tener herramientas para aplicar eso. Y lo que estoy tratando aquí de compartir con ustedes es esta herramienta de la regulación asistencial o de microregulación, que pasa a ser una herramienta de poder, ¿no?, para poder organizar el sistema. Gracias. Gracias a ti, Armando. Lady Pedraja, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos al profesor De Negri. La verdad me encantó su conferencia el día de hoy porque él ha combinado, o sea, en su modelo que él está implementando ahorita en México, él está partiendo de las redes, pero de lo que es toda la regulación del proceso de salud, pero desde el mismo territorio. Pues él según lo que yo puedo ver, ¿ve?, él pone en el centro el territorio y las necesidades que tiene la población de ese territorio, ¿ve?, y a partir de ahí entonces se estructura un modo de atención y un proceso de gestión para que tendrá resultados, pues, pero el resultado para poder satisfacer, ¿ve?, el objetivo, el propósito, poder satisfacer las necesidades de salud que tiene la población, ¿ve? Entonces, en ese sentido, considero que desde el punto de nosotros de la maestría en salud colectiva, esta forma de ir construyendo un sistema de salud es muy coherente con lo que nosotros tenemos. Yo tengo la experiencia
cubana, porque trabajé 10 años en Cuba en la década del 90, y vine para Venezuela en el 2003. Estuve como médico de familia. Tengo la experiencia de aquí de Venezuela también como médico de familia, y ahora estoy escuchándolo usted con la experiencia de usted de México, y las tres son tres experiencias muy diferentes. En cuanto a la organización de los servicios y en cuanto a la manera en que estos servicios de salud o servicios médicos operan, pues servicios clínicos operan. Si nosotros queremos un sistema de salud que en verdad sea construido desde las bases populares, con la participación activa de la población y de todos los profesionales y técnicos en la salud, y con la dirección de los técnicos y profesionales que tengan la experticia para poder dirigir todos estos procesos, nosotros tenemos que partir de que por lo menos las comunidades que ya están organizadas en la red, que nosotros le llamamos aquí en Venezuela la red de atención comunal, tenemos comunidades organizadas allí con sus médicos de familia, que en primer lugar nosotros tenemos que, uno de los desafíos, que estos médicos de familia cuenten con las herramientas, tanto de conocimiento como de habilidades, como las herramientas que necesitan de índole material y de índole de acompañamiento, ¿verdad? En el territorio, para poder a partir de allí ir elaborando en su propio, o sea, ir elaborando sus análisis de situación de salud como método o como instrumento que le permita conocer las dinámicas en salud que hay allí en el territorio, o sea, la mortalidad, la dispensarización, todo eso, porque a partir de ahí es que un área más grande como es el ASIC, que incluye varios equipos básicos de salud, a partir de ahí se puede ya ir teniendo una noción, ¿verdad?, de las características en cuanto a salud que tiene, en cuanto al proceso de salud-enfermedad que tiene la población, y a partir de ahí ya uno puede ir teniendo elementos que le permitan diseñar este plan, esta planificación, diseñar programas para tratar de dar respuesta a la población, tratar de gestionar pues todos los recursos para tratar de dar respuesta a la población. Eso es más o menos la visión que tenemos en el caso de Cuba. Yo les quiero contar que, por ejemplo, como médico de familia, cuando yo comencé a una recién graduada de 23 años, y cuando a mí me colocaron en un consultorio con una responsabilidad de un área de población bastante grande, yo nunca estuve sola, ni nunca tenía que mandar así a los pacientes, no, usted se va para el hospital, a hacer una referencia así de ese tipo, no, como sí lo he tenido que hacer aquí en Venezuela. Por ejemplo, allí o sea, habían especialistas que se llamaban equipo básico, allí se llamaba grupo básico, el GBT, el grupo básico de trabajo, donde habían especialistas que trabajaban en ese primer nivel de atención, porque en ese momento se trabajaba en niveles, no en redes. Entonces, por eso estoy hablando de niveles. Entonces, había un conjunto de especialistas, enfermedades, de especialidades básicas, médico internista, había un compañero que era psicólogo, podía ser psicólogo, psiquiatra, habían equipos que variaban, había un ginecólogo, había un pediatra y había un médico especializado en medicina familiar, pero de mayor experiencia. Entonces ellos venían allí a la consulta, y nos iban orientando. Yo recuerdo que cuando nosotros debíamos de hacer todo el seguimiento prenatal de una embarazada, pero teníamos allí con nosotros al ginecólogo, a los tetras, pues, que estaba allí. Si cualquier cuestión que a nosotros nos preocupara de ese caso, pues en la tarde podíamos llevar a la embarazada y hacer interconsulta, donde aprendíamos muchísimo. Y ellos una vez a la semana iban al consultorio nuestro
o sea, se organizaban qué día va a ir cada quien, iban al consultorio nuestro, donde nosotros teníamos allí ya citadas previamente a las embarazadas, y eran atendidas entre los dos, pues entre el médico de familia y entre nosotros. Para enviar a una embarazada a hospitalización, o sea, a que fuera hospitalizada por alguna patología que requiriera estar en un área, pues entonces eso siempre iba con la valoración de ambos, o sea, tanto del especialista ginecobstetra que estaba allí en el área, como el del médico de familia, o sea, trabajaron en equipo. Igual pasa con los niños. Cuando los niños nacían, nosotros teníamos un plazo de 48 horas para hacer la primera visita familiar en la casita y revisar bien al bebé y todo lo demás, y darle la primera consulta en el consultorio donde se le hacían todos los procedimientos. Y estaba siempre la pediatra. La pediatra le hacía un seguimiento junto con nosotros desde todo el primer añito de vida del niño. O sea, se ve si era un niño sano, su consulta mensual durante todo el primer año, y esa consulta siempre estaba la pediatra allí, igualito con los pacientes con riesgo suicida, entonces venían los compañeros de psicología, y bueno, se creaba así como un primer nivel de atención, pero un primer nivel de atención fortalecido, con la capacidad para solucionar, para darle solución a la mayoría de los pacientes en el tiempo adecuado, en el tiempo, porque era oportunamente, pues, en el lugar adecuado, porque estábamos allí, y en el contexto también adecuado, en un contexto. Y entonces se le daba eso, pues, y con una secuencia de atención también adecuada. Si había algún caso que requiriera y que rebasara nuestras potencialidades, y ya en el hospital, porque también hacíamos visitas al hospital, ya en el hospital, y que debía de ser evaluado en un instituto a nivel nacional, porque, por ejemplo, algún nené que tuviera algún problema de estos genético, sospecha, o que debía ser evaluado en un nivel, en un instituto ya a otro nivel, pues entonces eso se coordinaba y se evaluaba. Y estoy hablando de un momento que no había internet, no habían estos tipos de equipos, no había nada, pero se hacían todas las coordinaciones. Considero que todo esto, esta microrregulación es muy buena. En Venezuela hacen falta muchas cosas en Venezuela. Necesitamos un sistema de comunicación que de verdad nos permita articularnos. Hay muchas necesidades, hay muchos, por decir, nudos críticos, pues, que tenemos que solucionar durante todo este proceso, para poder hacer una microrregulación de verdad que articule, de verdad que podamos planificar algo que de verdad valga la pena, pues, que valga la pena hacerlo. Entonces, bueno, un abrazo, profe. Gracias, Lady. Adelante, Armando. No, muy interesante su rescate, ¿no? De todas estas características que el sistema cubano, sin lugar a dudas, aportó mucho en pensar esta dinámica, ¿no? De integración. Cuba se ha beneficiado históricamente de situaciones muy excepcionales, ¿no? En su historia, como por ejemplo tener toda una lógica de planificación centralizada, muy propia, ¿no? De las experiencias socialistas, de tener un control total sobre la oferta de servicios, o sea, todos los servicios pertenecen al Estado cubano desde su origen de creación del sistema de salud, y luego la incorporación que hizo, ¿no? Después de unas primeras décadas muy centrada en constituir y fortalecer las estructuras hospitalarias, cuando se expandió a los servicios de base comunitaria con los médicos de familia y todo, en 85, entonces complementó esta capilaridad del sistema. Y hasta hoy yo creo que la arquitectura del sistema cubano nos enseña muchísimo sobre cómo potenciar, digamos, el comportamiento virtuoso, ¿no? De todo el sistema. Justo este año, hace poco, en enero, yo estaba en Cuba y me reuní con el profesor Castel, ¿no? Ahí en la Escuela Nacional de Salud Pública, porque yo les propuse crear un centro, una especie de espacio de diálogo sobre los sistemas de salud para investigar, formar, porque a mí me parece que
Cuba todavía sigue siendo una referencia en arquitectura y sistema de salud, más allá de las dificultades que tiene en este momento, ¿no? de operar y todo, y que por lo tanto es un producto de exportación de Cuba, y que creo que Cuba a veces no lo aprovechó totalmente, que es apoyar la organización sistémica, ¿no? de los sistemas de salud. Incluso el caso venezolano, me permito, digamos, tejer una crítica de la cooperación cubana, terminó siendo, digamos, la importación de un modelo parcial, que no se integralizó totalmente, porque no avanzó a una reconstitución, reestructuración de todo el sistema en un marco único, ¿no? Conforme manda la Constitución, y la persistencia de varios subsistemas en Venezuela y una especie de desarticulación al final entre la estructura pública hospitalaria y este espacio, ¿no? de una salud comunal, sigue persistiendo. Entonces quedó en la mitad del camino en muchos procesos, ¿no? Por eso la necesidad tal vez en este momento de unas herramientas, de unos componentes que integren los varios subsistemas y generen una mejor disciplina de actuación en un marco más integrado. Y ahí no hay que olvidar que lo que ejerce una presión social y política inmediata sobre los sistemas de salud es la patología, es la enfermedad, ¿sí? Yo no puedo ofrecer a una necesidad de atención a la enfermedad, ofrecer algo que no responda directamente a esta necesidad. Entonces la persona viene para que yo le trate un cáncer y yo le hablo de la prevención del cáncer. No, eso ya no es su necesidad, ¿cierto? O sea, yo tengo que tener como sistema de salud un abanico de respuestas en tiempo y forma adecuados para generar resultados adecuados. O sea, si yo ofrezco el acceso al screening, ¿no? Al rastreo, al tamizaje de ciertas enfermedades como el cáncer, o el sentido de diagnóstico precoz y tratamiento, yo tengo que tener esta capacidad de diagnóstico calificado, tratamiento efectivo y todo. Al tiempo tengo que pensar en intervenciones que eventualmente pueda hoy adoptar para evitar mayor exposición a factores que generen cáncer. Pero el cáncer es algo que está también inscrito en nuestra propia memoria genética, o sea, y las fragilidades genéticas, ¿no? Claro que son afectadas muchas veces por las disposiciones ambientales, pero la carga hereditaria en términos de reparación tiene un peso. Entonces yo siempre voy a tener cáncer. Incluso si logro evitar que la gente se muera de otras causas, es muy probable que tenga más cáncer, ¿no? Al final de la vida de lo que hoy tenemos. O sea, con eso quiero ilustrar la complejidad de respuestas que hay que dar. Y por lo tanto, el marco que tenemos que adoptar es un marco de totalidad. Por eso hablamos, ¿no? Desde hace mucho en Venezuela lo desarrollamos, toda esta estrategia promocional de calidad de vida y salud, toda la idea de un abordaje mucho más sistémico, ¿no? Entonces, lo que les estoy aquí comentando de las necesidades que tenemos de una microregulación es que hay que construir una legitimidad social sobre la base de que podemos dar respuesta a las necesidades en todo su arco de expresiones, y que eso sobre todo nos va a evitar que las personas terminen sin atención adecuada a sus necesidades, y el tema de la enfermedad es un tema que es parte de nuestra vida. O sea, no es que vamos a tener un camino en que podemos eliminar la enfermedad. Lo que podemos es mitigar sus efectos en cualquier etapa de la vida, curar si posible, y sobre todo estar muy atentos a las desigualdades que puedan existir, que definan en la sociedad que unos van a vivir y otros van a morir, existiendo los conocimientos, ¿no? Y potencialmente los medios para evitar que estas personas se murieran, ¿no? De forma desigual en la sociedad. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Yo creo que a veces cuando uno empieza a trabajar en el campo de la medicina social, la salud colectiva, a veces caemos en una tentación de ser como críticos del modelo biomédico, y nos alejamos de las expresiones biomédicas, ¿no? De diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, cuando de hecho eso es parte del ámbito de la salud colectiva, parte del ámbito de una medicina social, porque implica necesariamente esta respuesta en toda su amplitud a las necesidades sociales en salud, ¿sí? Por eso ya en otra ocasión les comentaba eso. No nos desviemos. Si estamos hablando hoy de
de la regulación, la microregulación operacional de un sistema de salud basado en derechos, yo no puedo decir, sí, estamos de acuerdo, pero hay que pensar en otras cosas más grandes, la determinación, ¿no? La colonialidad, los procesos. Todo eso está expreso en la materialidad de la respuesta. No nos desviemos. Al contrario, juntemos estas reflexiones críticas, profundas, a la expresión de respuestas suficientes. Y ahí tenemos experiencias muy importantes como esa mencionada de Cuba, y tenemos varios elementos ya que se instalaron más o menos en el proceso venezolano y que podrían ganar ahora nueva potencia, ¿no? Se va a abrir enseguida nuevo ciclo de gobierno, ¿no? Y un desafío persistente es que apliquemos cabalmente lo que es la orientación de la Constitución bolivariana. Yo creo que eso está ahí todavía pendiente. Ahí están los elementos centrales, ¿no? De ordenamiento filosófico, de grandes líneas, ¿no? Para poder operar un sistema unificado y llegar a ser un sistema único. Pero estas cosas hay que operarlas de forma muy, muy concreta, ¿no? Y crear una sintonía entre la participación social reivindicativa, ¿no? De una atención adecuada, de resultados adecuados, a una gobernanza de las estructuras, ¿no? De servicios del Estado que realmente esté orientada a dar respuesta efectiva a estas necesidades sociales. Si no tenemos la participación, a veces se transforma casi como una contención, cuando de hecho, si hay participación sin respuesta a las reivindicaciones sociales, no se constituye el poder popular, porque el poder popular es efectivamente alcanzar los resultados para el beneficio de la población. Si la participación no resulta en cambio de las decisiones que llevan a transformar la realidad, este poder no existe, o sea, está contenido dentro de un espacio formal de participación, porque no culmina, ¿no? En mejorías para la condición de la población. Entonces ahí también hay que trabajar de forma más exigente sobre las maneras como la captación de las necesidades sentidas y expresas de la población se transforman en necesidades normativas del sistema y se incorporan, por lo tanto, en la búsqueda de la materialidad de respuestas en toda su ámbito, ¿no? En toda su dimensión. Así que, querida compañera, su experiencia previa en Cuba y su ya larga experiencia en Venezuela debe animarnos a buscar esta integralidad, ¿no? Sistémica, para que la respuesta puedan darse de forma adecuada. Y lo que les planteo hoy aquí son maneras de crear responsabilidad sistémica, ¿sí? Mencionabas bien este trabajo de equipo, ¿no? De varios profesionales, de varias estructuras, de la experiencia cubana, y esta respuesta sistémica tiene bueno, empezar a instalarse en el caso de Venezuela, y tal vez este proceso que les mencioné aquí hoy de la microregulación pueda ser un proceso instituyente, ¿no? De este tipo de comportamiento mucho más integrado y por lo tanto de carácter sistémico mucho más ambicioso, ¿no? Gracias. Gracias, Armando. Patricia. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todas y todos. Bueno, en primera, manifestar que me pareció súper interesante la propuesta que el profe Armando nos trae la tarde de hoy, sobre todo entendiendo que es bien complejo, bien difícil pararse a hacer una propuesta de construcción de un sistema para elaborar otro sistema que de verdad nos dé respuestas a las necesidades más sentidas de la gente. En ese sentido, me parece bien importante algunas de las cosas que incluso también comentaban los otros participantes, como el tema de nudos críticos que tenemos que superar, por lo menos nosotros, en cuanto a lo que es la comunicación. Y no solamente la comunicación en materia de el uso de la tecnología aplicado al sistema de salud, sino también entenderlo como los procesos más elementales que hacen que el sistema funcione desde adentro. Específicamente, hablar de cómo nosotros en Venezuela, por ejemplo, no tenemos bases de datos concretas para saber quiénes son los usuarios y por qué cosas nos consultan, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros colocamos en este momento a ver qué hemos o a quiénes hemos atendido
ni municipal, ni estatal, ni nacionalmente, nosotros podemos referir una data de usuarios con un historial médico. Y eso sigue siendo preocupante en cuanto a lo que es saber a quiénes atendemos y cuáles son las principales cosas que se atienden. Seguimos manejando estadísticas, pero unas estadísticas que nos hablan de casos, pero no nos permiten ver más allá de un número. Adicional a eso, el problema de la referencia y la contrarreferencia. Nosotros tenemos aquí un gravísimo problema en el que incluso una de las compañeras que nos visita la tarde de hoy manifestaba que habían profesionales que incluso no eran capaces, pues, de darle curso dentro del sistema a los pacientes de manera tal de poder atender sus necesidades, porque sabiendo que la respuesta estaba más allá de la red comunal, no eran capaces de escalar al siguiente paso de la red. Y esto no pasa porque a lo mejor el profesional no sea capaz necesariamente, sino porque no hay las vías para establecer esos procesos de referencia y contrarreferencia de manera oportuna. Y unos elementos por allí que me parecen bien importantes son el tema de la formación ética del profesional de salud, que debe ser definitivamente enfocada de otra manera, porque para que el sistema funcione de esta forma, estamos desmontando de plano que un profesional de la